Bueno, cada año los aspirantes actores se mudan a Hollywood con el sueño de estrellato en sus cabezas. Es el objetivo de cada actor llegar a ser grande, rico, famoso y convertirse en un hombre familiar. Para un actor que tenga su primera oportunidad en el mundo del espectáculo, necesitan ser descubiertos y para llamar la atención, algunas veces tratan de ser únicos o simplemente muy raros para llamar la atención. Pueden hacer acrobacias que llevan a la atención o tener un peinado único, ser ropa loca, algo para llevar la atención en sí mismos. Hay mucho estilo, no mucha sustancia, pero ellos están gritando, fíjense en mí, mírenme, mírenme. Bueno, uno de los personajes más singulares, entretenidos y salvajes del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Incluso en su nacimiento fue muy esperado, publicitado y fue criado en anonimato en el desierto, pero a sus 30 años ganó popularidad como la voz que clama en el desierto y fue preparando el camino para la venida del Mesías. Juan el Bautista sí se llevó atención hacia él mismo por lo que él vestía. Tenía vestidura de camello y un cinto de cuero y comía miel y langostas y sabíamos que él traía muchas multitudes hacia él y en el tiempo él probablemente se convirtió en un nombre muy familiar. Pero a pesar de salvaje que me parece para nosotros y popular como era en ese día, Juan no se preocupaba por su estilo, sino por la substancia. Fue más famoso en su ministerio de bautismo, como dije, preparando a las personas para el Mesías, Señor Jesucristo. Y a través de su ministerio, no se dedicó a ganar popularidad para él mismo, sino que él estaba apuntando a la gente a Jesucristo. Y su mensaje era, fíjense en él, véanlo a él, mírenlo. Juan el Bautista juega un papel esencial en el comienzo de cada uno de los 4 evangelios y sin embargo también está en el periferio, no le ponemos mucha atención a él, pero ese es su objetivo. Y Juan hace su última aparición en este evangelio aquí en Juan capítulo 3 y mientras él lo hace, él nos lleva a nosotros con su exhortación más grande a sus seguidores acerca de la persona de Jesucristo y lo que significa ser un ministro por Cristo. Y si no has ido allí, ve conmigo a Juan 3:22, por favor. Simplemente para poner el contexto, necesitamos entender que los ministerios de Juan, como Jesús, se sobrellevan. En este punto, Juan el Bautista ha sido extremadamente popular. Juan en la Jesús, por el otro lado, ha permanecido gran parte desconocido y ciertamente Jesús estaba causando gran revuelo, había limpiado el templo y la gente se está mirando en él, pero tiene pocos seguidores relativamente hasta este texto que miramos aquí. Las cosas están a punto de cambiar. El ministerio de estas dos personas van a revertir los papeles y se van a ir a Jesús mientras Juan está decayendo, Jesús está sobresaliendo. Y esto es lo que Jesús está agarrando toda la atención y los seguidores de Juan el Bautista se dan cuenta y empiezan a estar celosos por la atención que Jesús está llevando. Fíjate mientras leo en Juan 3:22 al 26. Juan escribe, después de estas cosas, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, estaba bautizando y todos van a él.
Así que Juan pone el escenario aquí, o el autor Juan, diciendo que después de que Jesús se miró con Nicodemo en esa conversación por la noche, él va a las afueras de Judea y después de dejar a Jerusalén, tiene tiempo con sus discípulos y predica y tiene un ministerio de bautismo. Y es interesante ver que nunca encontramos a Jesús bautizando en ninguna otra evangelio. Incluso en Juan 4:2 dice que él mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Así que cuando dice que Jesús bautizaba, probablemente significa que él estaba supervisando el bautismo que estaba pasando por sus discípulos, pero Jesús está allí, él está predicando y como siempre él está predicando el arrepentimiento. Ese es el mensaje que él da en el comienzo y es el mismo mensaje a hoy. Arrepiéntete, arrepiéntete, deja tu vida de pecado. Así que Jesús está allí por un tiempo no definido, teniendo este ministerio allí, pero al mismo tiempo Juan el Bautista también está haciendo lo suyo, él está bautizando y él está cerca de un pueblo que tenía bastante agua para estos bautismos, pero parece que Jesús y Juan estaban lo suficientemente lejos que no podían mirarse, pero cerca que lo suficiente cerca podría haber un conflicto y eso es en la mente de los seguidores de Juan. Y sus discípulos saben que Juan el Bautista llegó primero antes que Jesús. Y que él se puede decir que el primero que descubrió a Jesús, y Jesús es el que llega más tarde. Juan el Bautista llegó primero. Y la escena nos dice que esto tomó lugar antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Una pequeña nota para nosotros, sabiendo que Juan, el escritor, saben esta historia y que él fue después echado a la cárcel. No leemos esto en los otros evangelios, pero Juan está muy claro que decir que después de su tentación, antes de que fuera llevado a la cárcel, estas cosas pasaron aquí. Todo eso para decir que tomó parte en un lugar real con gente real. Así que Juan está haciendo su ministerio y los discípulos de Juan están en un argumento con un judío y tienen que hacer con el tipo de la purificación. No sabemos qué es, pero esto llegó a que ellos se quejaran a Juan el Bautista y le dijeran: Juan, hay un problema. Ellos piensan que Jesús va a estar en competencia con su líder, Juan el Bautista. E incluso lo dicen en el verso 26, el que estuvo contigo al otro lado del Jordán, de a quien que tú habías hablado y que todavía estás hablando, incluso ahora, él está bautizando. Y tú bautizas también, así que ellos están viendo aquí que esto es un problema potencial. Y están diciendo: haz algo que tú debes de saber y puede ser la ruina para ti y para nosotros si este hombre continúa como lo está haciendo. Y date cuenta allí lo que ven en el 26, esta es la declaración clave: todos vienen a él. Todos vienen a él. Esto nos dice que los discípulos de Juan el Bautista están preocupados y celosos mientras ellos exageran lo que está pasando. La gente va a él y ellos dicen: todos vienen a él. No están dispuestos a compartir por temor que otro obtenga la gloria. Así que Juan ofrece sabio consejo a sus discípulos más jóvenes. Y su respuesta, como miramos en el texto, es sabia, madura y humilde. Fíjate, comenzando en el verso 27. Dice: Juan les respondió y dijo: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son mis testigos que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan adopta una posición muy diferente de sus discípulos. Lo que él está diciendo a sus discípulos me recuerda de una historia que escuché de otro predicador que le dio consejo a uno más joven. Y hay 3 lecciones que debes de comprender en el ministerio: humildad, humildad, humildad.
Sus discípulos muestran orgullo y deseo de prominencia cuando Juan toma el lugar de humildad y no una búsqueda de olvidarse de sí mismo. Juan está diciendo, no se trata de mí, se trata de Cristo. Ahora, lo que Juan le dijo a ellos en ese día es lo que cada cristiano necesita escuchar. Juan tiene lecciones valiosas para nosotros con respecto a la humildad que debe caracterizar a cualquiera que ministre en el nombre de Cristo. Espérate un momento, cuando yo digo cualquiera que quiere ministrar, a lo mejor estás pensando que esto es un sermón solamente para los pastores y ancianos, solo para los que tienen una posición oficial o que son pagados para hacer esto, porque tendemos a pensar que el ministerio es formal para los que son en tal posición. Bueno, la realidad es que este no es el caso. Un ministro es esencialmente alguien que hace ministerio. Es alguien que sirve a los demás en el nombre y para la gloria de Cristo en la vida de otra persona. De hecho, Efesios 4:12 nos dice que los líderes de cada iglesia son para el propósito de equipar a los santos para la obra de servicio, o como dice otra versión, para el servicio de los ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada iglesia local es destinada para ser una iglesia de ministros, llena de ministros. Sí, va a haber diferentes posiciones, algunos que se les pagan por la iglesia por su trabajo, pero cada cristiano es designado para ser un ministro de edificación y evangelización. Quiere decir que todo cristiano debe de tener un ministerio donde ellos animan a otros en Cristo y proclaman a Cristo a otros. Esa es la vida cristiana. Cada cristiano debe de tener un ministerio o un estilo de vida ministerio. Le alabo al Señor y estoy muy animado que muchos de ustedes en esta iglesia están ministrando en una manera oficial o no reconocida aquí en esta iglesia local. Tenemos tantos que están sirviendo aquí, ya sea en GOG o HBI o lo que sea. Y muchos de ustedes van a ir más tarde y hacer otro ministerio. Otros de ustedes están haciendo ministerios que yo no sé y está bien, porque el ministerio no es solamente formal, sino informal. Así que nosotros necesitamos aprender aquí hoy estas lecciones valiosas de cómo nosotros ministramos y ministramos bien. Necesitamos aprender aquí cómo ser humildes o ministros humildes. Así que te voy a enseñar de nuestro texto 4 acciones de un ministro humilde para las cuales puedas hacer tuyas y puedas mirar, Señor, esto es lo que quiero hacer porque no lo está haciendo. A lo mejor puedes decir, esto me va a ayudar con lo que ya estoy haciendo y va a aumentar mi efectividad ministerio y que el Señor lo use para su propósito. Así que las 4 que nos vamos a dar cuenta son estas. Las 4 acciones es, un ministro humilde entiende que reciben su ministerio de parte de Dios. Segundo, el ministro humilde reconoce su papel en el ministerio. Tercero, el ministro humilde se regocija al ver florecer el ministerio de otras personas para Cristo. Y por último, el ministro humilde se aleja del centro de la atención. Ahora hay mucho aquí en este texto que quiero desarrollar y que es tan bueno para nosotros y creo que primero vamos a tomar los primeros 2 hoy y después, primeramente Dios, miraremos los otros 2 la próxima semana. Comencemos con el primero. El humilde ministro entiende que recibe su ministerio de parte de Dios. Así que Juan aquí, en respuesta a sus discípulos, ofrece un principio, una declaración de verdad que está en el verso 27, y él dice aquí, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Juan sabía que todo viene de la mano del Padre. Tú y yo sabemos que todo viene de Dios. Él es el dador de todo, dado bueno. Él da el sol y manda la lluvia. Él provee para los pájaros, los lirios y da toda vida y aliento en todo. Él da a los hombres la salvación. Como nosotros sabemos, es un don. La gracia de Dios es un regalo que Dios da a el hombre. Y Juan está mirando aquí que no es menos la verdad cuando se trata del ministerio. Para la actividad, lo que alguien hace en nombre de Jesús. Juan dice, un hombre no puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo.
Y así que están pensando, ¿por qué todos van a Jesús? Y Juan dice, sabes que el Padre es responsable por esto. Dios está haciendo esto. Juan fue humilde incluso en su propio ministerio y reconoció que él tenía un ministerio que él no escogió para sí mismo. Él se dio cuenta de eso. Juan fue escogido para este ministerio incluso antes de que él naciera. Él vivió ministerio en el desierto, la gente fue para él, escucharon su mensaje, se arrepintieron, fueron bautizados y Juan tenía un ministerio y fue sobresaliente. Y sabes, la misma explicación de Juan el resultado de su ministerio, él diría esto: un hombre no puede recibir nada a menos de que le haya sido dado del cielo. El apóstol Pablo ministraba de esta manera también. Él sabía que todo lo que él tenía, su ministerio, vino de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 4:7, porque ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En la economía de Dios no hay hombres hechos a sí mismos ni ministerios hechos a sí mismos. Más bien hay ministerios que Dios da y Dios está bendiciendo. Ahora, sabiendo o conociendo que todo viene de Dios, incluso el ministerio vino de Dios, no era una razón para que Pablo o Juan el Bautista fueran flojos. No, más bien eso impulsó su ministerio. Él habló de sus labores en 1 Corintios 15:10 y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo dice, yo trabajé más duro, fui más lejos, yo llevé el evangelio mucho más allá de que otros apóstoles, pero él no se va a jactar de sus logros. Él dice que es un apóstol indigno, pero que fue la gracia de Dios que hizo su ministerio efectivo. Esa fue la razón de ello. Así que nosotros entendemos que hemos sido dados un ministerio. Cualquier ministerio que tenemos viene del Señor. Eso va a impactar nuestro servicio y cómo servimos. Creo que va a impactarnos en dos maneras. No vamos a competir y vamos a estar contentos. Si tú y yo entendemos que no hay ningún hombre que puede recibir nada, al menos de que venga del cielo, eso va a quitar toda la competencia y nos va a impulsar para que estemos contentos porque Dios nos los ha dado y Él ha visto que esto sea el ministerio que a Él le complace. Piensa sobre esto, que la idea que nosotros no debemos de combatir en el ministerio. J.C. Ryle dijo hace un siglo, nunca faltan profesantes religiosos que se preocupan mucho más por el crecimiento de su propio partido que por el aumento del verdadero cristianismo. Él dice, nada contamina tanto al cristianismo y da a los enemigos de la verdad tal ocasión para blasfemar como los celos y el espíritu de división entre los cristianos. Donde quiera que haya verdadera gracia, debemos estar listos y dispuestos a reconocerlo, aunque esté fuera de nuestro propio alcance. Competencia en los ministerios está mal. ¿Tú compites con otros ministerios en Hickman Community Church? ¿Tú compites con otros ministerios en cuanto a prominencia o aplauso? La competencia en los ministerios viene de la envidia, viene de los celos. Hay gente en tu vida o en esta iglesia que tú tienes envidia por su ministerio. Tú estás resentido a algunos hermanos o hermanas en Cristo porque ellos son más, tienen más dones que tú o dones de otra manera o tienen más efectividad en su ministerio que tú lo tienes. ¿Estás compitiendo con otras generaciones de gracia o maestros para ser el favorito o el favorito de esta o de la otra clase? ¿Estás compitiendo de esa manera o cuando tú ves a un ministerio que tú pertenecías y ahora ya no eres y ahora los ves y dices, nosotros no lo hicimos de esa manera? Cuando tú le das un ministerio a otro, como miramos más temprano, ministerios que se dan de uno a otra mano y tú ves salir adelante, eso te hace
celoso, le deberíamos de dar gracias al Señor, que el Señor está usando a otros de una manera que no nos ha usado a nosotros, porque un hombre no puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Así que nosotros no debemos de competir cuando se trata del ministerio y servir al Señor. Segundo, debemos estar contentos con el ministerio que Dios nos ha dado o no nos ha dado. Deberíamos estar contentos con estas cosas. Cualquiera que ministre para Cristo solo puede tener lo que Dios le da. Solo pueden encontrar bendición cuando Dios la envía. Es Dios quien da a la persona su función en un ministerio y Dios quien bendice con su fruto en ese ministerio. Alguien puede descubrir que están sirviendo en algún lugar y no es tan llamativo, emocionante como el de la otra persona, o bien a dificultades que enfrentan que otros ministerios no experimentan. Una persona puede decir, quiero servir a Dios en eso. O podemos decir, yo quiero servir a Dios de esta capacidad y va a bendecirlo Dios y Él lo va a lograr que pase. Bueno, a lo mejor podemos decir, yo quiero tener un ministerio realmente grande y efectivo para Cristo en esta manera y Él lo va a bendecir. Bueno, tal vez depende del Señor. El ministerio hecho para Cristo depende de la voluntad y el plan de Cristo. Señor, amigo, ¿cómo quiere Dios usarte para administrarte a sí mismo? Todo el ministerio es para la gloria e exaltación de Cristo, así que Él nos da ministerio y Él nos da fruto, efectividad, de acuerdo con lo que es bueno para su gloria de ese ministerio. Así que hazte la pregunta, o déjame preguntarte a ti, ¿cómo es de que Dios quiere usarte a ti para ministrarle a Él mismo? Tal vez Dios te quiere usar no en el fondo, no enfrente, sino en la parte de atrás donde nadie te ve. A lo mejor Dios quiere usarte en una situación de consejería lenta o o te quiere usar en ese papel menor en la clase de los corderos. ¿Estarás contento con eso? Si fuese así, ¿tú serás un buen mayordomo con lo que Dios te ha dado? Jesús dijo, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Los ministerios cambian durante nuestras vidas y el servicio servimos de diferentes maneras. ¿Estás contento y fiel en lo que Dios te ha dado en esta iglesia? Como te dije, muchos de ustedes están sirviendo. Algunos de ustedes no están sirviendo en ninguna manera. A lo mejor está sirviendo en otro lugar. Eso es grandioso, pero ¿cómo está sirviendo este cuerpo y esta iglesia? Los discípulos de Juan vienen a él y están muy celosos, pero Juan no está celoso de lo que Jesús tiene. Él sabe quién es responsable por darle eso. El Padre le dio eso a Jesús. El Padre le dio a Juan su ministerio y cualquier ministerio o la efectividad de esto y la vida es un don de Dios. No. A lo mejor no trabajemos tan fuerte como deberíamos, a lo mejor gastamos dinero, pero la efectividad del ministerio es en las manos del Señor. Juan le dice a sus seguidores que no deberían estar sorprendidos que Jesús tiene más seguidores que él. El hombre no puede recibir nada. Esa es su función y su fruto, al menos que se le haya dado del cielo. Recordando esto, queridos amigos, nos va a ayudar a ser unos ministros humildes. Todo lo que tenemos viene de Dios, así que no vamos a competir, sino que vamos a estar contentos y ser fieles donde Dios nos ha puesto. Segundo, quiero que te des cuenta de esto. Un ministro humilde reconoce su papel en el ministerio. El humilde ministro reconoce su papel en el ministerio. Juan continúa su sabio consejo a sus discípulos con un ejemplo de su propio ministerio. Él está haciendo el punto una y otra vez. Date cuenta aquí en el 28 dice, ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Básicamente lo que Juan está diciendo, le digo esto una y otra vez, no se han dado cuenta, esto se lo digo a todos, ustedes mismos son mis testigos, han estado allí cada vez que yo dije, yo no soy el Cristo. Este es el mensaje de Juan, yo no soy el Cristo. Alguien dijo que Jesús
es el gran yo soy, pero Juan es el gran yo no soy. Recuerda que los fariseos vinieron y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías, el profeta, el Cristo? Y dijo, no, yo solamente una voz en el desierto, simplemente una voz en el desierto. Él, yo no soy el gran yo soy. Juan, el punto es que Juan conoce su rol en el ministerio. Él conoce su lugar. Él sabe qué es lo que a él se le ha llamado a hacer y él lo ha hecho. Él se le ha llamado a ir enfrente de Cristo para ser el proclamador que proclama el evangelio de arrepentimiento. Dice, arrepiéntete, Jesús ya viene. Y él hizo eso fielmente y él tuvo el ministerio más único en toda la historia. Él tomó un ministerio que se trata de la venida del Mesías. Él fue el primer profeta en aparecer en más de 400 años. Eso podía subirse a la cabeza a alguien muy fácil. Pero para Juan, eso no fue así. En el Juan 1:15 dice, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan sabe que él vino antes, pero que bueno antes para preparar el camino para que era mejor que él que vendría. Él simplemente sacó la carpeta roja, por decirlo así. Y si los discípulos de Juan hubieran recordado su mensaje constante, entonces ellos no se habrían estado sorprendidos de que Jesús había incrementado mucho más que él. Habrían esperado que Jesús eclipsara y superara a Juan. Y con esta declaración dice, ustedes mismos son mis testigos. Juan reconocía que él no era el Mesías, él no era el Salvador de Israel. Él sabe quién es él y sabe quién no es él. Y él está contento de saber y decir que Jesús es más grande que él. Juan tenía un humilde reconocimiento del mismo, incluso aunque él tenía un papel muy importante. La pregunta para nosotros es que si nosotros tenemos ese mismo papel humilde de nosotros en cualquier papel que nosotros participemos, incluso conocemos nuestros dones y por lo tanto conocemos cómo Dios quiere usarnos en su reino. Cada cristiano necesita reconocer tres cosas. Primero, necesitan reconocer sus dones. Número dos, usar sus dones. Y número tres, no que se les vaya a la cabeza. De eso se trata la vida cristiana. Si tú, querido amigo, conoces tus propios dones, conoces que Dios te ha dado esos dones y luego los usas y luego dices, sí, Dios, yo sé que Dios me usa de esta manera, pero nunca se lo digo a nadie, no voy a hacer eso. Cada cristiano debe de reconocer sus dones, usar sus dones y luego no convertirse orgulloso con esos dones. Ve a Romanos 12. Quiero que veas esto en Romanos capítulo 12. Romanos 12, Pablo habla de los dones y él habla de ser sobrio, de tener un juicio sobrio. Él dice en Romanos 12, verso 3. Dice, digo a cada uno de ustedes que no piensen digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismos más de lo que deben de pensar, sino que piensen con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pablo está diciendo aquí, espérense, no tengan una visión tan exagerada de ustedes mismos. Dios les ha dado un don y Dios quiere que usen ese don, pero deben de entender que Dios los ha capacitado con una manera en sobrio juicio. Sean sobrios de quién Dios te ha hecho y cómo Dios te quiere usar. Ten sobriedad, pero luego date cuenta en el verso 4 al 5, él habla de cómo esos dones se deben de usar. Date cuenta en el 4 y en el 5, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Todo eso para decir que tú debes usar tus dones dentro del cuerpo de Cristo. Estás usando tus dones, los que Dios te ha dado, querido santo,
dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Tenemos una iglesia local aquí, te llamamos a la membresía para que tú te conectes y conozcas a otros y otros te conozcan a ti y uses tus dones dentro de este cuerpo. Necesitamos tus dones y tú necesitas nuestros dones. Así que Pablo dice, sé de un juicio sobrio, ministra en la iglesia y luego habla de los dones, todas estas funciones en los versos 6 al 8 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha dado, usémoslos. Si el de profecía, úsenlo en proporción a su fe. Si en el servicio, en servir. O en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad y el que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Pablo está diciendo aquí, si tú tienes ese don, ve y úsalo. Si tienes el don del servicio, ve y sirve. Si tienes el don de exhortación, ve y exhorta. Y luego dice, si tienes el don de misericordia, hazlo con alegría. Si tienes el don de dar con libertad, pero ve y sirve, ve y ministra es lo que está diciendo. Así que Pablo, lo que él quiere decirnos es que necesitamos servir, pero tenemos un juicio sobrio, confidencia sin arrogancia, pero una confidencia no de importancia a ti mismo, sino la importancia que tú juegas en el cuerpo de Cristo y hacerlo. Me encanta lo que Pablo dijo en 1 Corintios 3. Había conflicto en la iglesia de Corinto y estaban desunidos y buscando diferentes líderes, ya sea Pablo o Apolos. Y Pablo dice esto, cuando uno dice yo soy de Pablo y otro de Apolos, no eres simple hombres, ¿qué pues es Apolo y quién Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor de oportunidad a cada uno. Todo depende del Señor otra vez, llegando a Juan 3. Nadie puede recibir al menos de que sea dado del cielo. Aunque y luego él dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Tú piensas que Pablo sabía su rol? Uno planta y otro riega. Uno sirve en una manera pública y otro en privada, pero todos bendicen a la iglesia si el Señor da el crecimiento. Pero el punto aquí es, como dijo Juan, no te dije que yo no soy el Cristo, que yo he sido mandado enfrente de él. El punto es, ¿cuál es tu papel en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que el Señor te ha dotado? Tu rol en el cuerpo de Cristo será dependido en dos cosas: la providencia de Dios y el poder de Dios. Es muy lógico, ¿no? La providencia de Dios y el poder de Dios quiere decir que la providencia de Dios es en el tiempo, es el correcto tiempo para que tú sirvas de esa manera. A lo mejor no es tu temporada, a lo mejor hay otra temporada que viene, pero hay un nuevo ministerio para que tú persigas. De la manera que tú seas efectivo, depende de la providencia de Dios y luego el poder de Dios, en qué manera Él te ha dotado. Y si te ha dotado de esa manera, tú vas a ser bendecido mientras tú lo ejercitas. Y sabes otra cosa, que la iglesia va a ser edificada porque tú dices, yo conozco mi papel, no soy arrogante, simplemente soy confiado de que es como Dios me ha dotado. Y quiero exaltar a Cristo. Recuerda Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tú, querido cristiano, eres hecho para las buenas obras, pero como todo texto que he leído, tú sirves, pero Dios está detrás de todo esto, porque incluso que en ese texto dice que Dios preparó de antemano para que anduvieses en él. Así que tú puedes decir, oh, Dios, tengo una buena idea, y dice, no, nunca había pensado de eso, y dice, no, yo te salvé para que hicieras eso, yo te salvé para que quites los ojos de ti, mires a Cristo, mires a otros para ver cómo tú puedes hacer a Cristo incrementar en sus vidas. Y hay una bendición aquí. Juan conocía su papel y le dice a sus discípulos, ¿cuántas veces te tengo que decir esto? ¿Cuántas veces necesito decirte? Yo no soy el Cristo. Puedes ir de regreso a Juan 3. Dice, yo no soy el Cristo, pero he sido mandado enfrente de él. Ese fue su papel.
Querido amigo, necesitas conocer tu papel en el ministerio, necesitas saber dónde encajas, tú encajas en la iglesia, tu función, el don que se te ha dado, y tú necesites depender de él para dar fruto. Pero todas esas cosas encapsuladas juntas hacen tu papel, que es exaltando a Cristo. Ese es tu papel, para exaltar a Cristo. Nosotros todos simplemente lo vamos a hacer de una manera distinta, de un modo distinto. Vamos a exaltar a Cristo. Juan MacArthur dijo, la medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas siguen el ministerio, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. Juan dijo, quien soy yo no hace ninguna diferencia, no importa. Lo que estoy haciendo es lo que es importante. Un predicador, Clarence McLaren, dijo, la mayoría de los hombres piensan demasiado en quién y no lo suficiente en qué. Dijo que en el Valle de Shannon hay un monumento para los muertos desconocidos de la guerra civil y lleva esta inscripción. ¿Quiénes eran ellos? Nadie sabe, pero todos saben lo que eran. ¿Estás consternado con el quién o con qué? Que es exaltar a Cristo. Podemos decir esto. ¿Estás preocupado por ti o estás preocupado por Él? Una de mis canciones favoritas que encontré este año pasado se llama Que Cristo sea todo. Que Cristo sea todo. El primer verso dice, oh, ser humilde y manso, desconocido y no conocido. Y para Dios, un vaso santo lleno de Cristo y solo Cristo. Y luego el refrán dice que Cristo sea todo y yo no sea nada. Eso es lo que Juan el Bautista hacía, ese era su papel. Pero queridos hermanos y hermanas, ¿de eso se trata de ti? ¿Tú también eres así? ¿Quieres ser distinguido? ¿Estás viviendo tu vida para que la gente te vea y te vea a ti? ¿O estás viviendo de una manera o estás ministrando de tal manera que tú apuntas hacia Cristo y dices, fíjense a Él, mírenlo a Él? Si ese es tu deseo, entonces no debe haber envidia en tu corazón y no competencia en tu corazón. Entonces te darás cuenta que un hombre no puede recibir nada a menos de que se le haya sido dado del cielo. Y si ese es tu deseo, exaltar a Cristo, entonces tú conocerás tu papel en el ministerio. Y tú podrías decir con Juan el Bautista, Jesús debe crecer, pero yo debo disminuir. Querido cristiano, que tú veas tu vida de esa manera. Y Dios, mediante miramos ese texto más cerca. Déjame orar por nosotros. Oh Padre en el cielo, te damos gracias por tu benignidad en salvarnos. Te pedimos que que nosotros queramos darle la gloria a Cristo y no a nosotros. Que nosotros seamos no reconocidos y que nuestros ministerios sea Cristo el que se vea como más glorioso y más exaltado. A través de Cristo oro estas cosas. Amén. Well, let us rejoice in Christ.